Ok, seguramente algunos de ustedes saben la respuesta a esta pregunta. Si podemos subir un poquito el dimmer, Dani, de todas las cosas, porfa. ¿Cuál fue el último mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos? No tengo miedo de que alguien lo va a gritar, porque ya me di cuenta que aquí nadie grita, nadie responde, entonces simplemente lo dejo ahí. Hay un mandato que tenemos, precisamente podemos ubicar, que Jesús da de último. Y si ustedes se ponen a pensar, las cosas que a veces decimos de último son las cosas más importantes. Por decirles algo, los viernes yo cuido a mi hija y ya Luciana no me echa mi esposa ya no me echa toda la dirección, toda la hablada que me echaba antes, pero antes me explicaba todo, que mira, y los chupones están en tal lugar, y las mantillas están en tal lugar, y una suéter está en tal lugar. Y usualmente yo ponía atención y ella me estaba dando todo el discurso, y yo cerraba la puerta y ella no había terminado. Y cuando yo había cerrado, bueno, pasaba como así. Cuando yo había cerrado la puerta, ella probablemente había dicho lo más importante. Bueno, ¿verdad? Y le dicen a uno lo más importante. Pasa así en muchos lugares. La última parte es la más importante porque es la que queremos que quede más resaltada. Y Jesús nos da un último mandamiento que es demasiado importante y creo yo hemos ignorado muchísimo. Vamos a leerlo, está en Mateo 28, del 18 al 19, y dice así. Esto es conocido como la gran comisión, lo que Jesús nos comisiona a todos los que somos sus seguidores. Dice: Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la parte céntrica del último mensaje que Jesús quería darnos. Si había una lista de cosas que Jesús nos quería enseñar y por las cuales quería que camináramos, eso es céntrico. Era, bueno, y además de todo lo que les he dicho, les voy a decir la parte más radical, más rajada, mi corazón. Vayan y hagan discípulos. Y siempre lo vemos hasta ahí y parece que hay una parte más. Y bautícenlos, que es una parte muy importante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que obedezcan todo lo que yo les he enseñado. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, de hacer discípulos. La charla de hoy puede ser que sea inmediata para la mayoría de nosotros, que nosotros podamos inmediatamente hacer discípulos. Puede ser que usted sea una persona nueva, relativamente nueva, buscando de Dios. De todos modos, esto va a ser inmediato para usted como en un mes. Entonces es una charla que aplica para todos nosotros. Mientras yo voy hablando, cada uno tiene que irse imaginando el espacio y el lugar y cómo puedo yo hacer estas cosas. Entonces, primero que todo, esencial, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Vamos a descubrir que la definición es bastante simple, pero cambia nuestras vidas completamente si lo queremos ser. Un discípulo se refiere a un aprendiz. Un discípulo se refiere a ser un estudiante. Aprendiz, estudiante. Ser un discípulo de Jesucristo es un estudiante de Jesús, un aprendiz de Jesús. Ya no se utiliza mucho esa palabra. Yo fui aprendiz de abogado, como por 4 meses nada más, ¿verdad? Y cuando uno es asistente de abogado o aprendiz de abogado, es simplemente un mensajero bien vestido. Y me acuerdo que trabajé para un señor que creo que se llamaba Gunnar, y yo era un aprendiz porque él me trataba como si yo fuera medio baboso, ¿verdad?
y me enseñaba porque yo no sabía nada. Entonces él me enseñaba el protocolo, cómo funciona el protocolo. Pero digamos, me enseñaba una o dos cosas del protocolo y ya. Y después me mandaba a hacer mandados. Y después me enseñaba, iba al registro conmigo y me enseñaba algo del registro y paraba ahí. Yo decía, ¿por qué él no me enseña todo el registro de una vez para que yo aprenda? Y es que ser un aprendiz es como algo que va poco a poco, no es algo que de un solo, es un proceso que no se puede, es como comerse una torta chilena de Danoi. No se puede comer rápido. Usted tiene que irla comiendo poco a poco y poco a poco, porque si no lo atraganta a uno. Y ser un aprendiz es ese proceso. ¿Y saben por qué no hay tantos a veces seguidores de Jesús o por qué no hay tantos aprendices? Porque a la gente en el mundo de hoy no le gusta un proceso. Nos gusta que esté rápido. Y las cosas con Jesús, ser un seguidor de Jesús, involucra ser un aprendiz, involucra ser un estudiante. ¿Y cómo viene todo esto? Muchos de ustedes saben esto, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, los judíos estaban los rabís, los que eran los conocedores de la ley. Todos los judíos empezaban a ser aprendices en diferentes cosas. Y a todos los judíos se les enseñaba la ley, la Torá. Pero los que mostraban mucho conocimiento y podían memorizar la Torá, a los 14 años se les apartaba y se les decía, ok, ahora usted es el aprendiz del rabí. Y tenía que seguir al rabí por todo lugar que el rabí fuera y hacer todo lo que el rabí dijera. Jesús era un rabí y ese fue el método que él utilizó. De hecho, Jesús empezó a los 30 años, esto lo aprendí un día de estos, interesantemente, porque cuando usted era un chiquillo y mostraba facilidad con la Torá, tenía como 14 años y ya se volvía el aprendiz, el seguidor de un rabí. Y era un aprendiz, un seguidor, un discípulo de los 14 hasta los 30. Y a los 30 usted ya era su rabí, usted era un rabí. Jesús respetuosamente, Jesús pudo haber sido rabí desde los 2. A los 12 años ya le estaba enseñando a la gente del templo, pero como buen judío, a los 30 empezó. Entonces eso es una definición de un discípulo, es aquel que está lleno de polvo. ¿Y por qué? Porque el rabí va caminando con sus chancletas y el discípulo va tan cerca que el polvo del rabí le va llegando y lo va llenando de polvo. Un discípulo es alguien que va muy cerca de su rabí, alguien que se va tragando el polvo de su rabí, que lo va mirando, que va aprendiendo de él. Entonces esto hay que verlo de dos lados. Puedo convertirme yo en un rabí, o también he sido yo este tipo de seguidor de Jesucristo. He sido un discípulo, me he mantenido tan cerca que estoy lleno de polvo. He ido aprendiendo todo lo que a él le gusta y lo que él hace. Dios nos ha dado a todos nosotros un oficio. Y yo sé que para unos esto es más retador que para otros, porque somos más nuevos. Pero es un oficio que Él nos ha dado a todos, a ser discípulos. Y es un oficio que se transmite de uno a uno. Hay herramientas que se pueden transmitir públicamente. Yo puedo estar haciendo un discípulo de José y traer a José intencionalmente a la viña para que escuche una charla y él va a ser formado, pero es con José mi relación. ¿Cómo aprendí yo a jugar tenis? Mi papá jugaba tenis y me llevaba, mientras él jugaba tenis, yo me tragaba todo el partido. Y después del partido jugaba conmigo un ratillo. O ponía, si era un amigo, o ponía al amigo de él también a jugar conmigo. Y yo quería seguir jugando. Mi papá decía, ya es suficiente por hoy. Eso es lo que un discípulo tiene que ir enfrentando. De a poquitos voy convirtiéndome en un gran discípulo. Y hay algo interesante aquí,
que es imposible, y esto suena muy obvio, pero es profundo. Es imposible ser un discípulo sin ser un seguidor. Vean lo que dice Lucas 6:40. El discípulo, el estudiante, el aprendiz, no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Ese es el punto de seguir a Jesús, convertirse en Jesús, convertirse en como Jesús. Todo aprendiz y todo discípulo aspira a ser como su maestro. Entonces a veces es interesante que uno dice, que la gente dice, yo soy discípulo de Jesús, pero no se parecen nada a Jesús, o no nos parecemos nada a Jesús. Entonces no estoy seguro si somos discípulos. El fruto debe ser evidente. El fruto debe ser evidente. Esa persona está siguiendo a alguien, se le ve. Yo les he dicho que yo tengo un amigos de Liberia, y los liberianos, muchos tienen una manera de hablar muy marcada, parecida a los nicaragüenses. Y cuando yo me junto con mis amigos liberianos, yo hablo igualito a ellos. Y les voy a ser sincero, no es tanto porque se me pega, no, sino que yo me meto en el asunto y yo lo hago intencionalmente. Y así es. Y hay que preguntarse de como quién me veo yo. ¿De quién soy yo un aprendiz? Porque es interesante, pareciera que hay personas que lo único que toman es el nombre de Cristo, pero no toman nada más. Dicen, somos cristianos, pero no toman nada más de lo que significa ser cristiano. Y les voy a decir qué significa ser cristiano. Aló, ¿cómo me convierto en cristiano? Y esto sí es muy, obviamente no es así porque Dios puede actuar como Él quiera, pero se los voy a presentar de una manera muy sistemática. Uno se convierte en un cristiano que sabemos que es un seguidor de Jesús, un aprendiz de Jesús, alguien que está muy cerca de Jesús y lo copia y lo mira y lo quiere imitar. Primero, cuando yo me arrepiento de mis pecados. Tiene que haber un arrepentimiento de la vida que yo he llevado lejos de Dios. Romanos 3:23, si quieren yo los voy a ir mencionando, los versículos no los voy a leer porque yo se los puedo decir, pero para que lo vean ahí. Romanos 3:23 dice, para no equivocarme, todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Todos nosotros nacemos con un pecado dentro nuestro. Hoy yo le di una galleta María a mi hija Ela, inmediatamente la partió y hizo así y la tiró al suelo, porque tiene 1 año y 3 meses. Posiblemente ahora que tenga 2 años le diga, ¿dónde está la galleta María? Y me diga, no sé. Nosotros nacemos privados de la gloria de Dios, lejos de Dios. Dice Romanos 6:23, y que la paga del pecado, la paga de ser desobedientes es estar lejos de Dios, es la muerte espiritual. Entonces todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Necesitamos una reconciliación con Dios. Tenemos nuestros pecados frente a nosotros. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino para llevarse los pecados y que nosotros no tuviéramos nada que nos desconectara con Dios. Dice Romanos 8:5 que aún cuando nosotros éramos pecadores, aún cuando nos jalábamos tortas, Cristo murió por nosotros. O Efesios 2 dice, habla sobre la gracia. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia, o sea, por un amor inmerecido, no porque lo hayamos merecido, no porque hayamos hecho algo bueno, sino por un regalo, ustedes han sido salvados. Pero ¿cómo me salvo? Mediante mi fe.
Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No es que me salvo por obras, no es que tengo una relación con Dios porque me porto bien, sino es porque Dios me extendió su mano, entregó a su Hijo por mí. Cuando yo pongo mi fe en su Hijo, el castigo está puesto en Jesús y no en mí. Él es mi sustituto. Así me convierto. Lo primero de empezar a seguir a Cristo. El discípulo cristiano comienza en aceptar el regalo de la gracia, la misericordia, una relación con Dios y que tengo vida eterna. Y algo muy importante es que ser discípulo de Jesús no comienza con nosotros, comienza con Él. Él nos dio la oportunidad de seguirlo. Él tocó a nuestra puerta y nos dijo: ¿quieres seguirme? Como lo hizo con los primeros discípulos. Entonces inicia con Él. Y después de arrepentirme de vivir lejos de Dios, de arrepentirme de ser tan tortero, de querer tener una relación con Él y poner mi fe en Jesús y recibir su salvación por gracia, después de convertirme en un discípulo, como los discípulos primeros que recibieron eso, después de un tiempo Jesús nos dice: ahora vayan y hagan gente como ustedes, gente que se arrepiente de sus pecados, gente que quiera vivir conmigo. Vayan y háganlo ustedes. David Platt, que es un escritor, bueno, charlista también, misionero muy importante, que de hecho un día de estos voy a dar una charla sobre un libro de él, que quiero invitarlos a leer este libro todos juntos. Dice lo siguiente: la iglesia en este tiempo se ha confundido y de alguna manera hemos generado una cultura donde hay pastores o ministros pagados que hacen el ministerio y el resto los observa. ¿Qué es lo que está diciendo David Platt? En estos días el pastor es el que hace discípulos y pareciera que la gente, las otras personas de la iglesia, solo observan al pastor hacer discípulos, porque para eso le pagan. Pero lo que nos enseña la Biblia es contrario. Jesús no dijo: ok, el que se vuelva pastor haga discípulos, todos los demás ayúdenlos. Jesús dijo: todos hagan discípulos. Esto es de mi corazón para todos. Para la iglesia primitiva no había algo como un gerente general, que era el que hacía las cosas, decisiones importantes, y todos los demás seguían. Vean cómo lo explica Pablo en su carta de Efesios, capítulo 4, del versículo 11 al 16. Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, o sea, unos pioneros. Apóstoles son los que van a un lugar donde nadie ha predicado el evangelio anteriormente, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. ¿Y para qué hizo esto Dios? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dejémoslo hasta ahí. ¿Pusieron atención a lo que dijo Pablo? A uno los hizo apóstoles, a uno los hizo pastores, a uno los hizo evangelistas, a uno los hizo maestros. ¿Pero para qué? Para capacitar a la iglesia. A mí Dios me hizo pastor para capacitarlos a ustedes, para que ustedes hagan discípulos. Dios no quiere que yo haga discípulos solamente. Dios quiere que yo los capacite a ustedes para que ustedes hagan discípulos. La misión es de todos nosotros juntos. A uno los hizo pastores, a uno los hizo evangelistas, para capacitar al pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios sea edificado a su plena estatura. Entonces, hoy Dios, tal vez esto es una novedad para algunos, pero hoy Dios nos dice: sos un hacedor de discípulos. Y uno dice:
Pensé que yo era sapricista. No, usted es hacedor de discípulos. Y claro, muchas excusas se vienen a nuestra mente. Muchas excusas. Estoy muy ocupado. Tengo muchos hijos. Están muy pequeños. No tengo tiempo como para invertir en otras personas. Más bien yo soy el que necesita que inviertan en mí. No sé lo suficiente. Como decimos, como buenos ticos utilizamos un montón de palabras gringas. Tengo demasiados issues. El detalle es que cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos y ayúdenlos a obedecer todo lo que yo les he enseñado, no pone como Benito Floro, que yo no sé dónde va a sacar $1.000.000 la liga para pagarle la cláusula de recesión. Nosotros no tenemos eso. No hay manera de romper el contrato. Jesús no dice, vayan y hagan discípulos, pero si están muy ocupados, no los hagan. Pero si están estresados, si están empezando una empresa, no lo hagan. Si acaban de adoptar un niño, no lo hagan. Aguántense un rato. Jesús nunca dice eso. Y lo que nosotros no hemos entendido es que la vida verdadera de nuestro corazón va a venir de hacer discípulos. Nos sentimos vacíos y nos sentimos mal porque solo breteamos, porque solo cuidamos a la niña, porque solo nos enfocamos en nuestra empresa. Pero cuando hagamos discípulos, nuestra vida va a cambiar de dirección y vamos a saber para lo que fuimos diseñados. Veamos Lucas 9:57 al 62. Excusas para ser discípulos. Vean estas excusas. Iban por el camino, Jesús y sus discípulos, cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Vean qué valiente, ¿verdad? De una vez, ni siquiera le dijo, hola Jesús. Le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas a Jesús. Prácticamente, quiero ser tu discípulo. Y Jesús de una vez le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús, quiero ser tu discípulo. ¿Está preparado para pasar momentos difíciles? Para que no todo se haga como usted quiere. ¿Está preparado para pagar un costo? Pues otro le dijo, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y este le dijo, Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Aquí hay un tema y ojalá me acuerde bien. Esto se ve muy drástico porque uno dice, qué bárbaro Jesús, se le acaba de morir el papá, papá debe hasta oler feo ahí en la casa y no lo está dejando enterrarlo. Enterrar a alguien en aquellos tiempos implicaba tal vez un mes, tal vez 15 días. El papá de este hombre ya estaba enterrado, pero lo que este hombre estaba queriendo decir es, tengo que dejar todos los papeles, tengo que dejar todo lo de la herencia, tengo que reestructurar toda la familia y cuando ya tenga todo eso resuelto te voy a seguir. Y Jesús le dice, no me sirve. Ese tipo de discípulo no me sirve. Y el último, la otra excusa, te dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Muchas veces la Biblia casi siempre hay que tomarla literal, pero muchas veces hay que entenderla con el contexto. Lo que Jesús nos está diciendo a través de todas estas parábolas es, no pongan excusas. Si yo les digo que me sigan y sean mis discípulos, y si yo les digo que me sigan y sean mis discípulos, porque la única manera de hacer discípulos es seguir a Jesús. Estoy siguiendo a Jesús y haciendo discípulos. No pongan excusas.
No me diga que está cansado, no me diga que está deprimido, no me diga que acaba de adoptar, no me diga que está empezando una empresa. No me diga eso, solo hágalo. Yo soy su padre, yo soy Dios, yo lo voy a ayudar con todo. Dios va a proveer para que nosotros hagamos discípulos. Pero si solo me sé un versículo, Dios va a proveer para que usted haga discípulos. Vea a la gente a su alrededor hoy y en su trabajo y en su familia y comience a ser discípulos. Empiece a pensar a quién puede discipular. Entonces, ¿cómo se ve a ser discípulos? Para muchos de nosotros, inclusive para mí, en algún momento, ¿verdad? La respuesta a esto es: ¿cómo se hace discípulos? Ok, hagamos un anuncio y pasémoslo los fines de semana, que vamos a tener un curso de Nuevo Testamento de 8 semanas. Pasamos unas tablas y que todo el mundo se apunte. Eso es como muchas veces lo hemos visto y muchas veces nos lo hemos imaginado. Hagamos una campaña y que todo el mundo se meta. Pero la verdad es que hacer discípulos es algo mucho más profundo. Es una misión de nuestras vidas, es algo que nos define. Y ya vamos a llegar a esa parte, pero quiero simplemente ver las 3 cosas, y sobre todo 2, de lo que dice la gran comisión de hacer discípulos. Que dice: vayan, bauticen y enséñenles. Vean cómo no se necesita un diploma, no se necesita ir a CEPA o saberse un libro. Es: vaya con lo que tiene, bautícelos y enséñenles lo que yo les enseñé. Y es interesante también pensar que estamos hablando todo este tiempo de personas no cristianas y de personas cristianas. A las personas no cristianas primero tenemos que enseñarles el evangelio y que se hagan cristianas, y a las personas cristianas que crezcan. Pero estamos hablando de los dos. Dios nos manda a hacer discípulos de esa manera. He tenido una experiencia lindísima últimamente, y se lo digo de corazón, porque lo he probado y lo he sentido, de que no hay nada que le dé a uno más vida que hacer discípulos. En este caso es alguien que no es cristiano todavía. Estamos persiguiendo, hemos estado yo y varios amigos aquí de la viña, sobre todo tal vez Patiño, hemos estado persiguiendo a un hombre. Hemos ido a donde él está una y otra vez. Yo le he llevado, regalé un libro, yo le regalé una gorra, Patiño le regaló lo otro. Patiño llegó con toda su familia donde él, yo he llegado con toda mi familia donde él. Le he presentado a mi papá, le he presentado a mi mamá, le he presentado a mi hija, Patiño le ha presentado a toda su familia. Y así hemos estado hasta que logramos que viniera a la viña. Y ya lleva como 6 semanas de venir a Canvas los jueves con su novia. Y hicimos una actividad de nuevos que es incómodo. Actividad de nuevos. Por favor, los nuevos vayan a las actividades de nuevos. Son muy bonitas, pero suena difícil, ¿verdad? Ahí estaba la actividad de nuevos. Y eso me llena el corazón, porque es un mae que está en el vértice de su vida. Está empezando un proyecto increíble, pero que le consume su vida, que perfectamente bien le puede consumir su relación con su novia. Y un día de eso estábamos Patiño y yo hablando ahí en el restaurante de él, y él llegó y se sentó ahí, y yo empecé a hablarle. Yo siempre he sido muy cuidadoso, pero empecé a martillarle de Dios y hablarle, y Patiño, entre Patiño y yo, y en eso él nos para y empieza él a hablar de Dios, y empieza a parafrasear charlas mías y charlas de Erika, y a decirnos cosas que él está aprendiendo. Y nosotros dos nos quedamos así con cara de locos. Estamos ganando a alguien para Dios y a alguien que va a ser un discípulo. No es tanto una campaña, puede ser. Apúntense y nos vemos todos los lunes y vamos a ver algo del Nuevo Testamento. Puede ser, pero los discípulos se hacen caminando, comiendo, visitando, regalándole cosas. Así se hacen discípulos.
Es menos complicado de lo que usted cree. Es algo de corazón. Pero vamos a ver, antes de cerrar de la última parte, vamos a ver la parte de ir, vayan y hagan y bauticen y enseñen. Vayan, no les voy a explicar eso, ¿verdad? Vayan, no se queden aquí. Vayan. ¿Por qué era tan importante el bautismo y por qué creo yo que no es como, no nos hace tanto clic a nosotros ahora? Primero nos debería hacer clic, porque el bautismo es una ordenanza de Dios. Pero el bautismo en aquel momento era muy poderoso porque realmente lo que enseñaba era que una persona se estaba identificando por completo con Jesús. El bautismo, ¿verdad? Ustedes saben que lo que significa, así como a Jesús lo enterraron bajo la tierra, a nosotros nos bautizan, nos entierran bajo el agua, así como Jesús. Y así como Jesús resucitó de la tierra y venció, así nosotros nos levantamos del agua y resucitamos. Y así como Jesús resucitó, nosotros salimos del agua como nuevas personas. Todos nuestros pecados han sido limpiados y somos una nueva creación espiritualmente. Es un acto simbólico. Entonces, en los tiempos de Jesús, decir yo me voy a bautizar y bautizarme era literalmente decir todas mis prioridades y toda mi vida de hoy en adelante va a cambiar y estar redirigida hacia Jesús. Y eso implicaba peligro de muerte. Entonces, por eso es que Jesús dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlos. O sea, Jesús diciéndonos a nosotros: asegúrense que son discípulos, asegúrense que quieren dejar sus vidas y tomar la mía. Y claro, hoy es un mandato. Próximamente vamos a tener unos bautizos, y los que no se han bautizado de ustedes y creen en Jesús tienen que bautizarse, deberían bautizarse. Y claro, aquí es bonito porque nadie le va a cortar a uno la cabeza. Pero en aquellos tiempos era decir: estoy dispuesto a que me corten la cabeza. Yo no adoro al César, yo no adoro a nadie más. Mi vida está redirigida hacia ese hombre Jesús. Soy una nueva creación. Entonces Jesús decía: bautícenlos, para que el bautismo y todo lo que eso implica y todo lo que ustedes le tienen que enseñar para que entiendan qué significa ser bautizado, esté en ellos. Y después les dice: y enséñenles los mandatos que les he mandado. Enséñenles mis palabras. Había que invertir en la gente, había que enseñarle de la Biblia. Había que compartir con ellos luchas y alegrías. Y es que enseñarle a alguien a obedecer las cosas de Jesús no es solamente darle un bibliazo o enseñarle algo y juéguesela. Es caminar con esa persona y enseñarle a obedecer, ¿verdad? Es como tener un hijo, supongo yo, porque yo no tengo un hijo grande, pero uno le enseña y uno lo educa, y hay un momento en que ya ni siquiera es tanto mi discípulo, pero es mi amigo y yo conservo un cariño increíble por él. Él ya camina solo. Por eso es que en la Biblia escuchamos esa terminología constantemente de parte de Pablo: y hasta que deje de sufrir dolores de parto por ustedes. Y uno dice: ay, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Cómo va a estar como dolores de parto por mí? ¿Qué le pasó? Y uno dice: es que él siente un amor de madre por nosotros, y que él literalmente nos está pariendo, literalmente nos está ayudando a nacer, a ser personas nuevas. Y eso significa enseñarles todo lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces la pregunta es: ¿estamos discipulando a alguien? ¿Queremos hacerlo? ¿Estamos dispuestos después de escuchar lo que la Biblia dice? O puede ser: ¿estás dispuesto a que te discipulen? Mark Dever, un pastor que yo respeto mucho en DC, en los Estados Unidos, hizo la siguiente pregunta: ¿has visto la conducta de los cerdos, de los chanchos, una vez que llega la comida? Todos ustedes saben lo que pasa, ¿verdad?
riegan la comida y es un desmadre. Todos los chanchos, los cerdos, se pelean y van hasta donde está la comida. Y este hombre, Mark Dever, dice: ¿será que así vamos nosotros muchas veces a la iglesia? Yo me quedé pensando como, ¿qué va a decir? Y así. Y dice él: ¿será que llegamos y parqueamos rapidísimo y nos metemos lo más rápido posible? ¿Será que llegamos y nos sentamos apenas podemos y ni siquiera nos damos cuenta quién es el que está al lado? Ni nos damos una oportunidad de hablar con el que está en el baño o saludar a alguien en el pasillo. ¿Será que así es como vamos a la iglesia, que es el lugar donde también podemos conocer a alguien y hacer discípulos? Hacer discípulos significa orientar nuestra vida hacia otros. Hacer discípulos significa orientar nuestra vida hacia otros y no tanto hacia nosotros. Vean lo que dice Hebreos 10:24. Preocupémonos. Preocuparse es una palabra fuerte, ¿verdad? No es como estoy pensando. No. Si yo les digo a ustedes, estoy pensando en mi carro, yo les digo a ustedes, estoy preocupado por mi carro, es otro 100 pesos, ¿verdad? El autor de Hebreos dice: preocupémonos los unos por los otros. ¿Y para qué? ¿Y qué debemos de hacer? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es hacer discípulos. Estimular a alguien al amor y a las buenas obras. Eso hacía Jesús con los discípulos. Los estimulaba al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando venimos aquí a la viña también y en otros lugares, lo que debemos de hacer es estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estoy mal con mi esposa. Bueno, pero te estimulo a... Esta semana estuve leyendo en la Biblia esto y te lo quiero regalar a preocuparnos, estimular. Marcos 10:45. Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Hacer discípulos significa orientarnos hacia otros. Segunda Timoteo 2:2 dice así, Pablo hablándole a su discípulo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes. Vean aquí el proceso discipulado. Lo que tú me has escuchado a mí decir, Timoteo, encomiéndaselo a otros dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Bueno, Rodri, es que a mí me pareció que tu charla estuvo bien. Yo lo que sé es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos me lo sé. Agarre ese Evangelio y se lo pasa a alguien. Y por último, vamos bien, vamos más o menos aterrizando. Quiero darles una idea práctica de cómo hacerlo, de cómo agarrar a alguien y discipular. Primero que todo, para todo esto se necesita humildad, ¿verdad? Primer paso: iniciar. Discipular necesariamente involucra iniciar, no ser pasivo. No se puede quedar sentado donde usted está, no puede entrar y salir. No, usted tiene que iniciar algo si quiere discipular. A veces el discípulo busca al maestro o a veces el maestro al discípulo. Yo creo que en este caso sería mejor que nosotros iniciemos. Y usted dice: uy, qué raro llegar donde alguien a decirle que si quiere ser discipulado. Ese es el proceso. Recuerden que les dije que para todo esto se necesita humildad. No, yo no quiero ser discipulado. ¿Y qué me dijiste? Para no perder el tiempo. Yo estaba en un grupo, mi primer grupo de Biblia fue con una muchacha que algunos de ustedes conocen. Sé que si digo el nombre algunos de ustedes conocen, ni siquiera me acuerdo del apellido, de Tania.
Y, y verdad, soy terrible, ¿verdad? Entonces yo era un buen estudiante porque la Biblia me la devoraba y tenía tantas preguntas que yo daba como problemas en el estudio, pero mostraba mucho interés por la Biblia. Entonces me acuerdo que llegó el maestro mío, mi primer maestro de Biblia fue un señor que algunos de ustedes conocen, se llama Benjamín Sasso, alguien que quiero mucho y respeto muchísimo. Llegó y me jaló y me dijo un día después de ese estudio: ¿te interesa estar en un estudio conmigo? Yo estoy dispuesto a enseñarte esto. Y ahí me echó una hablada. Y yo le dije, sí, por supuesto. Y me dijo, bueno, el viernes aquí. Él inició algo conmigo. Me dijo, hey, te estaba oyendo. Hey, humildemente, quisiera compartir esto con vos. ¿Estás dispuesto? Hay que iniciar. Hay que moverse, hay que hacer un approach, hay que decirle a alguien. A alguien que quiera. Si no quieran, no pierdan el tiempo. Si quiere más o menos, no pierdan el tiempo. Tal vez algunos no están de acuerdo conmigo, pero si usted va a discipular a alguien, que esté abierto y que esté hambriento o hambrienta. Hay una cosa importante en esa relación. No se trata de que usted muestre sus fortalezas únicamente. Mucho del discipulado se desarrolla usted mostrando sus debilidades. Mira, esto es lo que Dios me ha enseñado. Mira, esto fue lo que aprendí. Mira, este es el versículo favorito. Pero de repente le decís, no tenés idea de lo que le hice a mi esposa. Y compartís tu debilidad y estás discipulando. Discipular no significa estar siempre perfecto y véame en mi mejor forma. Discipular significa, véame. Y cuando haya un destello bueno, agárrelo. Claro, para Jesús era facilísimo. Pero no importa, porque Pablo mismo, que a veces lo idolatramos y yo no entiendo por qué, porque realmente lo que era un erudito. Pero Pablo era mal portado igual que nosotros. Pablo dice, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Claro, la autoridad viene de decir, yo sigo a Cristo. Entonces no importa quién soy yo, pero mientras yo esté siguiendo a Cristo, va a haber algo bueno en mí que otra persona puede copiar. El problema es decirle, te voy a discipular, seguime, y usted está siguiendo UFC. Lo único que se preocupa es por el fútbol. Lo único que esa persona va a poder copiarle es la pasión por el fútbol. Entonces, así como yo sigo a Cristo, sígame. Vean lo que dice 2 Corintios 4:7 acerca de nuestras debilidades. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. No son vasijas de oro, son de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Después de iniciar, lo que se hace cuando discipulamos a alguien es enseñar. Este es el core, esta es la faja, esto es lo más importante, la médula, lo medular del discipulado, enseñar. Y aquí, ¿qué es lo que enseñamos? Esto. Si van a leer un libro juntos, que sea un libro bíblico, que sea un libro que más bien les antoja ir a la Biblia. Si vais a discipular y le vas a dar unas charlas a alguien para que las escuche y venga donde vos y te comente, que sean charlas bíblicas. Pero es enseñanza, vamos a enseñar. Buscamos conversaciones espirituales cuando discipulamos a alguien. Conversaciones significativas. Si yo le digo a alguien, ¿querés tener una relación donde tal vez yo te pueda discipular? Yo humildemente te pueda compartir las cosas que yo he aprendido con Jesús. Tomemos café cada 15 días, o todos los jueves, o cada 3 semanas, está bien. Pero si te encontrás hablando tonteras todos los días, no estás discipulando. Estamos buscando conversaciones significativas y espirituales.
Y pensando en esto, me acuerdo el último grupo pequeñito de vida que tuve fue allá en Barrio Escalante. Nos reuníamos en la casa de mi tía y estaban, fue un grupo lindísimo. Estaba muchos jóvenes que ya no son ni tan jóvenes de aquí, de la Viña. Y me acuerdo que Charlie Ramírez, un muchacho que viene aquí, se venía conmigo desde Barrio Dent hasta aquí a Escazú. Yo lo traía. Entonces era maravilloso porque después del estudio, después de estudiar la Biblia juntos y comentar un montón de cosas, yo solamente tiraba 2 o 3 preguntas y Charlie empezaba a hablar y yo empezaba a hablar y nos empezábamos a conectar. Y ahí venía discipulando en el carro, sí, ahí es donde se disipula. Charlie, ¿tu novia? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? No, es que sí, te pasó eso, man. Charlie, ¿viste esa parte que vimos en la vida? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó? Conversaciones significativas. Y a veces uno le da un libro a alguien, a veces uno le da un versículo a alguien, a veces le da uno de leer a alguien o una experiencia. Man, ¿sentiste eso? ¿Vos sentiste lo otro? ¿Qué te pareció? Entonces uno conversa. Iniciar, enseñar, corregir. Eso es tal vez lo que nos cueste más. ¿Por qué? Porque para corregir hay que temer a Dios y no a los hombres. Muchas veces no corregimos porque nos da miedo que van a pensar, o porque creemos, si lo corrijo, se acabó este discipulado. Si esa persona tiene un buen corazón, si esa persona realmente está siendo enseñado por Dios, se acaba el discipulado y dentro de un tiempo vuelve a iniciar. Cuando ella se devuelva, cuando Dios le hable. Pero hay que corregir. Es enseñar, ¿verdad? Es parte de enseñar. Es decirle que nos parece que la decisión que está tomando no es la mejor decisión. La mayoría de esto, y esto es para mí, porque he caído en este error muchas veces, la mayoría de la corrección debe hacerse en privado. Y ojo lo que les voy a decir, y esto ya es en un discipulado avanzado. Si usted está discipulando a alguien y lo corrige muchas veces con el amor de Dios y con la autoridad de Dios, y esa persona no cambia y lo hace muchas veces, déjelo a un lado. Rodri, ¿dónde se sacó eso? De la Biblia. Dice, vayan donde él. Si no es usted, vayan 2. Y después de los 2, vaya otra vez. Si no, déjele hablar. Deja de hacer ese chorizo. Deja de choriciar. Deja de choriciar. Le estamos salvando la vida. Bueno, ¿por qué no me contestas mi llamada? Porque te lo dije 3 veces más. Hasta que dejes de hacer esas cosas, yo no me quiero andar con vos. Le estamos salvando la vida, tal vez. Y la última parte, iniciar, enseñar, que adentro de enseñar va a modelar, adentro de enseñar va a corregir y después modelar. Esto no es algo que inventó la Viña, pero es internacional, pero es algo muy dado de que los charlistas de la Viña lo digan. Esto era lo que John Wimber, el fundador de la Viña, defendía. La manera de enseñarle a alguien era: vaya y hágalo con ella, hágalo usted delante de él o de ella, para que ella vea. Ahora usted déselo a ella y que ella lo haga en su presencia. Ahora que ella lo haga sin usted. Esa es la manera. Yo lo hago, usted mira. Usted lo hago, usted lo hace, yo lo miro. Ahora hágalo usted solo. Modelaje. Vean lo que dice 1 Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es darle un ejemplo a las personas para que sigan nuestros pasos. A mí me discipularon sin que yo me diera cuenta. Y me di cuenta años después. Un maje que se llamaba Justin Ferren. Vivía en
trailer, en los trailers que tenían ahí la universidad donde yo estudiaba, tenía una esposa y tenían 3 hijos. Y sin que yo supiera me estaba discipulando. Yo iba en el carro con él y yo veía como él disciplinaba a sus hijos. Yo no tenía hijos, pero yo veía cómo él lo hacía y aprendía de las cosas buenas. Él me hablaba de la esposa. Yo era un chiquillo de 25, 26 años y me decía, esto no es broma, Rodri, nunca olvides, en inglés, ¿verdad? Pero no puedo decirlo en inglés. Rodri, nunca olvides, el sexo empieza en la mañana. Y yo le decía, ¿cómo en la mañana? Usted llega a su oficina y llama a su mujer y le dice algo bonito, o le manda un mensaje bonito en la mañana. Al mediodía también, en la tarde también le manda otro mensaje, le dice, mi amor, ya voy para la casa. Cuando usted llega en la noche, usted ya había empezado desde hace rato. Y tiene razón. Y me enseñaba cosas, y él era maestro mientras yo era estudiante, entonces me hablaba de cómo él preparaba, pero él sobre todo, mientras tomábamos café, mientras él iba con su familia, mientras íbamos en el mall, yo aprendía, porque él simplemente me llevaba con él en su vida. Y eso era lo que hacía Jesús. Hey, maestro, tengo una fiesta en Canaán, me invitó mi mamá y hay 3 campos, ¿quién va? Vamos. ¿Ustedes creían que Jesús les hablaba teología sistemática todo el camino desde Galilea hasta ahí? No, Jesús iba pegando piedras y se metía a un lago con ellos y ellos iban aprendiendo todo el rato. Quiere discipular a alguien, involucre a alguien en su vida, invítelo a almorzar a su casa. No sea espiritual en su casa, sí, pero no. Deje que él aprende como usted trata a su esposa. Ojalá usted trate bien a su esposa. Deje que él aprenda como usted limpia la mesa antes de que ella, o como usted trata a la persona quien está echando gasolina. Solamente llévelo con usted. Esta es la manera de discipular, por medio del modelaje. Discipular, por más fuerte que suene, es invitar a otro a imitar mi vida. Y así lo dijo Pablo. Entonces, obvio, Dios nos llama a vivir una vida de transparencia e integridad. Y que cuando nos jalamos una torta, le contamos a nuestro discípulo. Ay, cometí un error terrible. Hay que empezar pensando en alguien que conozco, en alguien que conozco bien o en alguien que conozco mal. Aquí creo que no hay reglas. Aquí creo que una mujer más madura puede agarrar una mujer no tan madura. ¿Tiene sentido? O puede ser personas de edades parecidas, no sé. Puede ser que usted sea un hombre de 35, un hombre de 55 años y diga, voy a agarrar uno de 30. No importa que sea, pero disipule. Vean que rajado este versículo, y con este versículo ya casi terminamos. Primera de Pedro 3:1, acerca del modelaje y de la importancia del ejemplo, hablando de las esposas. Dice, esposas, Pedro, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. O sea, esposas, lleven una vida de transparencia y de amor a Dios tan grande que aunque sus esposos no crean en la Biblia, sean ganados, crean por su comportamiento. Vean cómo lo dice The Message. De modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Entonces, vaya a jugar tenis con alguien y dígale, voy a jugar tenis con vos. En este caso sería alguien no cristiano. Juguemos tenis los martes, corramos los martes. Y deje que Cristo brille en usted y que esa persona vea cómo usted se comporta. Invítelo a una pelea de boxeo en su casa un día y que lo vea con sus esposas y que vea que usted tiene una Biblia ahí.
La gran comisión es para los que están adentro y afuera de la iglesia. Entonces hay que pensar cómo proceder, dónde empezar y con quién. Yo sé que este es un gran tema y más bien deberíamos hacer una serie de este tema, pero yo quiero hacerles un compromiso. Nadie estaría más feliz que ustedes me buscaran y me dijeran: yo quiero que alguien me disipule, o que ustedes me dijeran: yo quiero disipular a alguien. ¿Cómo hago? Yo les ayudo. Tal vez algunos de ustedes no necesiten ayuda y de una vez lo empiecen solos. Perfecto. Pero esto es para ponerlo a la obra. ¿Quién me disipula o cómo disipulo? Si tiene alguna duda, búsqueme. Discipular es como un campesino siembra, pacientemente espera la cosecha, ¿verdad? Discipular no es un cambio inmediato. Es dejar que Dios haga una obra en una persona. El otro día me llevé una sorpresa lindísima en un lugar donde yo, la primera experiencia que tuve como de pastor, encontré un hombre que discipulé de alguna manera, y yo le vi que tenía muy buena pinta y le vi algunos frutos, pero me quedé hasta ahí y ya. Yo tuve un cambio de vida y nunca más lo volví a ver. Y 6, 7 años después recibí una llamada de él y me hace: nos habíamos visto o algo así varias veces, pero me hace: Rodri, ¿te puedo pedir un favor? Y yo dije: ay. Y me hace: hay unas personas que hacen video que necesitan hacer un video tuyo, porque me van a ordenar de pastor en una iglesia que hay aquí en la par que se llama en Open House. Hay un pastor, un muchacho que se llama Julio, es el pastor general, y ahora lo estaban ordenando a él como el pastor que seguía. Y me hace: están haciendo un video de mí, de todos mis familiares, de todas las experiencias, y me dijeron que si alguna persona que me conocía a mí desde el puro principio, que me había visto, y yo pensé en vos. Y yo era el hombre más feliz del mundo, porque lo que yo había sembrado, ahora él es pastor en otro lugar. Entonces hay que tener calma en el discipulado. Tal vez los frutos no se vean inmediatos, pero siembre. A usted solo le toca sembrar. Recuerde que el crecimiento es de Dios. Termino con esto, con dos cositas. Todo Pablo necesita un Timoteo. Yo necesito discipular a alguien. Pero todo Pablo necesita de un Barnabás. Yo necesito que alguien me esté motivando también. Y les cierro con esta frase. Dice así: nosotros hacemos evangelismo porque Jesús puede venir mañana, pero nosotros hacemos discípulos porque puede ser que esto no pase. Pongámonos de pie.